Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar a Yucent y a este evento. Primero, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Como lo acabo de mencionar, Yucent Chig es quien va a ser nuestro ponente el día de hoy en estas Bunsan Talks. Y pues bien, les voy a contar un poquito de Yucent. Él es un ingeniero en sistemas electrónicos, pero realmente su vocación siempre ha sido el software. También a él le fascina no solo utilizarlo para resolver problemas, sino desarrollarlo con la mayor estética posible. Y le gustan mucho las matemáticas y el descubrir cómo la naturaleza se expresa en su lenguaje. Y pues bueno, vamos a escuchar a Yusen, démosle la bienvenida y pongámosles muchísima atención. Hola a todos. Bueno, asumo que me escuchan bien, ¿verdad? Si no, pues me lo hacen saber por el chat. Pues sí, ya me presentaron básicamente. Mi nombre es Yusen, pero pues para los que no me conocen, normalmente me dicen Yus. Me pueden encontrar normalmente en las redes sociales, principalmente en GitHub, LinkedIn, Twitter o Telegram. En todas estas redes casi no publico, pero si me mandan algún mensaje, igual podemos por ahí interactuar, si hay algo de su interés que quieran compartir o en lo que les pueda ayudar. Como ya comentaron, realmente mi carrera es electrónica, pero toda la vida me he dedicado al software y realmente la causa por la cual elegí este tema para platicar con ustedes el día de hoy es porque sale un poquito de lo práctico y trato de llegar a una apreciación, como decían en la introducción, mucho más estética de lo que estamos trabajando en el día a día. Voy a comenzar primero por enseñarles este video. Este juego se llama Alicat y es un juego que desarrolló IBM en el 84. Este juego venía ya preinstalado con muchas computadoras de IBM de comienzos de los 90. Y de hecho yo lo descubrí con una anécdota bastante particular en una computadora de una tía. Cuando yo era niño, pues no tenía todavía computadora, no era tan común en los 90 que todo el mundo tuviera una computadora. Y fui a casa de mi tía y ella tenía una computadora con MS-2 instalado. Esta computadora pues tenía aplicaciones pues bastante limitadas pues para lo que había en aquellos tiempos, pero pues aprendí a usar pues, los comandos más básicos. De hecho, mi tía me enseñó que existía el comando dir para listar los directorios y entonces así descubrí que podía acceder a diferentes ejecutables. La manera, pues, como lo usaba era simplemente escribía dir, daba enter y checaba lo que había en el directorio que estaba disponible. Pero como pueden ver, el resultado o el output que da dir lo arroja de una manera muy rápida. Y pues en esta computadora que no tenía interfaz gráfica, no podía hacer scroll hacia arriba, no podía ver cuáles eran los primeros entries que mostraba. Entonces, pues estaba limitado, si quería saber cuáles eran los programas que estaban a mi disposición, a tratar de poner muchísima atención en la pantalla y tratar de descubrir qué era lo primero que había salido en este listado, ¿no? Sabía que tenía que existir una mejor manera de hacerlo, pero igual pues no teníamos acceso a internet, no tenía libros de computación que me pudieran enseñar o un manual de MS-2. Entonces, pues tratando de jugar con diferentes combinaciones, terminé pidiéndole literalmente ayuda a la computadora, escribí help y descubrí que este comando me da una especie de manual de los diferentes comandos que puedo utilizar en MS-2. Utilizando esta interfaz fue que descubrí el comando more, que sirve precisamente para paginar un resultado de otro comando y que podía encadenarlo con los otros comandos para así lograr la paginación. Entonces, ya una vez que lo descubrí, simplemente escribí dir, pipe, more, y entonces pude ver todo página por página. Fue así que de hecho descubrí que la computadora traía preinstalado este juego de Alicat. El juego realmente es malísimo. No es un juego divertido, de hecho no se puede comparar para nada con juegos que había en las maquinitas de la esquina en aquellos entonces, pero el gusto que me dio jugarlo fue por el trabajo que me costó precisamente encontrarlo. Fue como mi primera gran victoria con la computadora, se imaginarán cómo me sentí. Eh, y pues al final de cuentas empezó a formar en mí un gusto por precisamente hackear y tratar de descubrir un poquito más lo que podía hacer con esos aparatos, ¿no?
Y es precisamente ese gusto, esa emoción por el descubrir algo, por el hacer algo nuevo que nunca habías hecho antes, con lo que quiero conectar el día de hoy. Porque yo no voy a platicarles ni de un framework, ni de un nuevo paradigma, ni de un lenguaje de programación, ni ningún otro tipo de tecnología. El día de hoy yo quiero hablarles de arte. Quiero hablarles solamente de estas creaciones que hacemos solo por el hecho de querer expresar alguna idea. En la plática del día de hoy voy a tocar principalmente dos puntos que voy a dividir en otras subcategorías. Primero quiero hablar de cómo creamos arte a partir del código y posteriormente hablar de cómo podemos ver el código de programación en sí como una pieza de arte. Como nota, la presentación va a estar disponible en este enlace. Al final de la presentación la voy a volver a poner. Comparto siempre la presentación de esta manera porque en ocasiones hay algunos slides que van a tener mucho texto que no voy a leer por completo, pero puede tener algún dato interesante, entonces tiene una forma de checarlo posteriormente. Y de igual manera hay algunas imágenes, fotos, enlaces que pueden querer consultar después, entonces para que no tengan que copiar ahorita nada, al final lo van a poder consultar. Entonces, bueno, para empezar, hablando de lo que de arte que creamos a partir del código, tengo un ejemplo muy especial con el que me gustaría comenzar, que es, oh, disculpen, me adelanté un poquito. Quisiera empezar primero por definir lo que es el arte. Y Oscar Wilde define el arte como algo completamente inútil, algo que no le podemos encontrar una función práctica. Y de hecho, es así. De hecho, generalmente el arte no estamos buscando que tenga alguna aplicación al momento que lo creamos. Sin embargo, hay otras perspectivas, como la de Douglas Adams, que dice que la función del arte es sostener el espejo de la naturaleza. Es decir, el arte termina tomando forma por aquello que nos rodea. Todo esto que nos rodea ha provocado experiencias en nosotros y esas experiencias se han traducido en aquellas cosas que nosotros queremos plasmar, ya sea en un lienzo, como se trata en el caso de una pintura, o con sonidos, como en el caso de la música. Sin embargo, hay una tercera frase que me gusta más, que describe el arte, que es la de Bertolt Brecht, que dice que el arte no es el espejo de la realidad, sino el martillo con el que le damos forma. Y aquí hablamos de una relación en sentido opuesto, que es, ya no estamos hablando del arte tomando forma de nuestras experiencias, sino nosotros teniendo experiencias provocadas por el arte que podemos apreciar. Entonces ya en esta relación se forma un ciclo. Tenemos casos como por ejemplo las novelas de Julio Verne, que nos hablaban de ciencia ficción, nos hablaban de aparatos o de ciencia que no teníamos a la mano y provocaron que nosotros quisiéramos tenerla y por lo tanto hiciéramos las invenciones para poder llegar a tener esa tecnología. Entonces ya hemos visto cómo el arte también termina filtrándose y motivándonos como sociedad a avanzar, a tener un incremento tecnológico. Y ahora sí, la primera parte de estos ejemplos es Conway's Game of Life. Este juego, por así decirlo, realmente es un tema bastante vasto, podría dar una presentación completa solamente de este tema, y espero pues, poderle dar un poquito de justicia. El juego fue creado por John Conway en 1970. El juego consiste tiene 0 jugadores y la evolución que tiene el juego está determinada por el estado inicial. Es decir, como no tiene jugadores, no va a haber ninguna interacción, no va a haber personas que decidan hacer algo distinto en el transcurso del juego, sino que parte de un estado y simplemente evoluciona. La manera como trabaja tiene una rejilla, una cuadrícula bidimensional que se considera que tiene tamaño infinito, es decir, tiene infinitas columnas y tiene infinitas filas. Y cada una de estas celdas que se forman en la cuadrícula puede estar viva, que en este caso vamos a representar con el color blanco, o puede estar muerta, que vamos a representar con el color negro. Se basa en 4 reglas principalmente. La regla número 1 es que si tienes una celda viva y tiene menos de 2 celdas vivas alrededor, hablamos de las 8 celdas que la rodean, muere por soledad. Para ejemplificar esto, por ejemplo, aquí tenemos una figura que está formada por 3 celdas vivas. En este caso, la celda de en medio, pues sí tiene 2 celdas vivas alrededor,
pero las que están en las orillas no tienen más que una celda viva alrededor. Entonces esas dos celdas se considera que se van a morir y para la siguiente generación desaparecen, quedando solamente la celda del centro. La regla número 2 del juego es que una celda viva con 2 o 3 celdas vivas alrededor sobrevive a la siguiente generación. Si lo ejemplificamos, en esta estructura que tenemos aquí como una especie de L, tenemos que la celda que está aquí, perdón, aquí, las 3 celdas tienen 2 celdas vivas alrededor, por lo tanto, las 3 celdas van a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, la siguiente generación va a ser tal cual las mismas 3 celdas. La regla número 3 es que si tenemos una celda viva con más de 3 celdas vivas alrededor, muere por sobrepoblación. Es decir, en una estructura como esta, tenemos que esta celda, la que está en el centro, tiene 4 celdas vivas alrededor, por lo tanto, tiene sobrepoblación y va a morir y en la siguiente generación ya no va a estar. La regla número 4 y última regla es que si tenemos una celda muerta que tiene exactamente 3 celdas vivas alrededor, nace por reproducción. Entonces, en una estructura como esta que habíamos visto anteriormente, si en este espacio que tenemos aquí, tenemos 3 celdas vivas alrededor, por lo tanto, esta celda que ahorita está muerta va a estar viva en la siguiente generación de esta manera. Esas son las 4 reglas básicas y con saber esto ya saben todo lo que se tiene que saber sobre los principios de Game of Life y cómo es que puede evolucionar una estructura. Pero hasta ahorita todo se ve bastante sencillo e igual no se puede como entender aún hasta qué complejidad podemos llegar. Entonces vamos a poner un ejemplo todavía muy sencillo de un tablero de ajedrez. En ese tablero de ajedrez tenemos celdas vivas y muertas intercaladas, formando este patrón. Y a esto le llamamos la generación cero, que es el estado inicial de nuestro sistema. Una vez que aplicamos las reglas, primero tendríamos que la celda viva, una celda viva que tenga menos de 2 celdas vivas tiene que morir por soledad. Entonces, aplicando esta regla, las 2 celdas que están en las orillas inferior derecha y superior izquierda van a morir porque solamente tienen una celda viva alrededor. Aplicando la segunda regla, que es que una celda viva con 2 o 3 celdas vivas alrededor sobrevive a la siguiente generación, vamos a tener que todas las celdas que se encuentran en la periferia de la figura, que tienen exactamente 2 celdas vivas, van a sobrevivir a la siguiente generación. Después vamos a aplicar la tercera regla, que es que todas las que tienen más de 3 celdas vivas alrededor van a morir por sobrepoblación. Con esto vamos a tener que todas las celdas vivas que se encuentran en el interior de la figura van a morir porque todas tienen exactamente 4 celdas vivas alrededor. Y la última regla, que es la que nos hace, la que le da nacimiento a nuevas celdas, nos dice que todas las que tengan exactamente 3 celdas vivas van a nacer. Entonces, las celdas que están en estos lugares específicos, que tienen 3 celdas en este caso, van a vivir para la siguiente generación. Entonces, ya aplicando estas reglas, eliminamos las celdas que iban a morir, dejamos como están las celdas que iban a sobrevivir y las celdas que van a nacer, pues las coloreamos. Entonces, este es el patrón que nos resulta después de aplicar las 4 reglas. Esto se le considera ya la generación 1, o segunda generación, como le queramos llamar. Y podemos seguir aplicando estas reglas para obtener las futuras generaciones. En este caso, podemos aplicar la primera regla de esta generación. En este caso va a buscar si alguna tiene menos de 2 celdas vivas, pero resulta que todas tienen exactamente 2 celdas en este patrón que nos quedó. Por lo tanto, no va a hacer nada. La segunda regla va a ser que todas sobrevivan porque todas tienen 2 celdas. La tercera regla es la que mata por sobrepoblación. Igual aquí no va a aplicar porque todas tienen 2 celdas vivas alrededor. Y la regla número 4 va a provocar el nacimiento de nuevas celdas en esos lugares específicos, que son los que tienen 3 celdas vivas. Después de eso nos queda esto, que es la generación número 2. Y aquí, como ya hice una explicación detallada de lo que hace cada regla, podemos irnos aplicando simplemente las reglas de manera continua. Entonces, para la siguiente tenemos esto, lo cual va a resultar en esta generación. Y para la siguiente generación, simplemente se van a eliminar las esquinas. Y aquí llegamos a un patrón que de hecho no cambia. Por más que le apliquemos estas 4 reglas, si quieren lo pueden hacer en su mente, no va a cambiar nada porque todos tienen 2 celdas alrededor y no hay ninguna celda que vaya a nacer. Entonces, esto se le llama un patrón fijo, un patrón estático. Va a estar siempre vivo y va a estar nunca cambiante. Entonces, si nos vamos hasta la generación infinita, este es el patrón que vamos a ver. Entonces, decimos ya que este tablero del juego de la vida ya se estabilizó, ya no va a tener cambios significativos. La
la manera como clasifican las diferentes entidades que se pueden formar en el juego de la vida es, primero, por si son estables o son inestables. Si son estables, primero tenemos la categoría inactiva, que de hecho es como el ejemplo que acabamos de ver. Aquí, de hecho, les voy a mostrar un enlace. Esto de aquí es un simulador del juego de la vida. El enlace pues igual va a quedar ahí en la presentación. Básicamente son varios patrones que se pueden formar, que sin importar cuántas generaciones adelante nos vayamos, nunca van a cambiar. En ese simulador podemos hacer zoom in o zoom out utilizando el scroll para poder ver las figuras con mayor detalle. Podemos dar clic en step para que se vaya a la siguiente generación. Acá abajo pueden ver el contador de generación, entonces pueden ver que va cambiando, generación 5, 6, 7, 8, pero no hay ningún cambio en la estructura porque todas las figuras que están aquí son inactivas y son estables. Si le doy el clic a Run, va a empezar a aumentar generaciones automáticamente, como pueden ir, va aumentando de más de 10 en 10, pero no hay ningún cambio, ¿no? Por lo mismo que ya les había comentado. Sin embargo, basta que haga un cambio en esa estructura para provocar caos. Por ejemplo, puedo rellenar este cuadrito de aquí y darle correr y ya provoqué que se destruyera una figura. Y dependiendo de dónde haga el clic, puedo provocar una reacción en cadena mucho mayor que termina destruyendo varias figuras. ¿Ok? Y de hecho, la reacción en cadena pudiera prolongarse indefinidamente. Puedo apoyarla con unos pocos de cuadros más y van viendo cómo la reacción en cadena va produciendo esta especie de vida, esta especie de organismo que se mueve por sí mismo. Tenemos la clase 2, que son los que son activos, es decir, están en movimiento, pero son estacionarios. ¿Y a qué nos referimos con los estacionarios? Los estacionarios son los que llamamos osciladores, que son figuras que se mueven, pero van en un ciclo. Es decir, no van a tener un crecimiento y va a llegar un momento donde van a volver al estado inicial. La versión más sencilla de ellos es el blinker, que es este, que se ve como si parpadeara. Si se fijan, por ejemplo, me voy a la siguiente generación, se acuesta y en la siguiente generación se levanta, se acuesta, se levanta, horizontal, vertical. Si le doy run, se ve simplemente como una figura que está parpadeando, como si fuera una luz intermitente. De igual manera, esto de aquí se llama sapo y pues tiene una figura también que nomás está como parpadeando. Sin embargo, hay patrones mucho más interesantes, como es el caso de este de aquí, que es la supernova. La supernova va volviendo al mismo estado cada 5 periodos, cada 5 generaciones, y la animación se ve de esta manera. Entonces, como pueden ver, ya se ve como una estrella destellante, de ahí es que sale su nombre de supernova, como una estrella que está en constante explosión. Esto de acá es una figurita bastante ingeniosa que alguien hizo de un reloj. Como pueden ver, las manecillas es como si estuvieran en movimiento. Entonces genera esta sensación de que pues, es el reloj operando. Y de igual manera, pues tenemos otras figuras que son un poquito más cambiantes, pero al final vuelven a la misma figura una y otra vez. Entonces, esos son los osciladores. Figuras más interesantes que estas las encontramos en la clase 3, que son las activas, que ya están en movimiento y tienen tamaño constante. En este caso, solamente les voy a presentar una figura que se llama planeador. A la clase 3 también se le conoce como la clase de las naves, porque estas figuras mantienen su forma cada cierto número de generaciones, pero se encuentran en una posición distinta del mapa. Entonces es como si estuvieran en movimiento. Por ejemplo, el planeador, cada 4 periodos se va a encontrar con la misma figura, pero en otro lugar. 1, 2, 3, 4. Y ahí se encuentra donde mismo. ¿Qué efecto da esto si lo pongo a correr? Pues es una figura que va a desplazarse por la pantalla indefinidamente. Como en este caso el tablero es infinito, pues pueden ver, realmente no va, nunca va a parar. Siempre va a encontrar para dónde ir. ¿Y por qué se volvió interesante esta figura? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando lleguemos a la clase 4, resulta que John Conway en el mismo año 70 lanzó una apuesta para ver si alguien podía encontrar una figura que en el juego de la vida creciera indefinidamente, es decir, fuera activa, estable, en movimiento, pero todo el tiempo su tamaño siguiera incrementándose. El planeador se desplaza, pero el tamaño es el mismo. Entonces, otro matemático de nombre Bill Gosper le responde en ese mismo año y se gana la apuesta de los $50 que apostó John Conway con esto que se llama Gosper Glider Gun. Es una pistola de planeadores. Tiene la particularidad de que en su evolución cada 30 generaciones genera un planeador.
Entonces es como una pistola que los dispara continuamente. Le voy a dar correr y pueden ver cómo me va a ir generando diferentes gliders y los va lanzando hacia abajo. Entonces esta figura infinitamente va a estar creciendo y va a provocar que el mapa cada vez sea pues, más grande, ¿no? Lo que estamos visualizando aquí. Entonces esto ya se pudiera considerar como si fuera un stream de datos, como si tuviéramos datos en binario que estamos enviando. Y acoto eso por un ejemplo que vamos a ver también un poquito más adelante. Después de esto tenemos ya las categorías de los inestables. Los inestables nos referimos a estas figuras que de hecho todo el tiempo van cambiando y nunca se repiten. Y hay algunas que son predecibles, que es fácil ver dónde van a terminar, pero hay otras que no lo son. Y es importante destacar esto porque no siempre podemos saber en qué es en lo que va a terminar la simulación que hacemos, porque es demasiado compleja. Y es precisamente una de las cosas que quería demostrar Conway con este trabajo, que partiendo de unas reglas súper sencillas podríamos tener un universo de complejidad. Y para precisamente ejemplificar ese universo de complejidad, tengo estas creaciones interesantes que me encontré. La primera es algo que se llama Nightship. Este Nightship, como pueden ver, es una figura bastante irregular. No tiene forma de nada, quizá de una serpiente o un gusano o algo así, pero se comporta como un planeador, manteniendo su forma, se va desplazando por pantalla, como pueden ver aquí. Entonces, como si fuera un planeador, pero de muchísimos más píxeles, compuesto por muchísimas más celdas. Pero, como pueden ver, pues no es nada estético. Realmente la figura se ve fea. Pero ha habido otras creaciones que sí son estéticas, como esta, por ejemplo, que ya tiene simetría, ya tiene como una forma mucho más bonita. Si le doy correr, pueden ver que también se comporta como una nave y se va desplazando de manera horizontal. Si hacemos zoom en esto, nomás para que se den una idea de la cantidad de píxeles que emplearon en esto, o sea, alguien se puso a diseñar esto cuadro por cuadro hasta terminar en este patrón. Y se pueden dar cuenta de que realmente esconde bastante complejidad de ese trabajo que hicieron, ¿no? Esa fue la Gray Ship. También a alguien se le ocurrió hacer una araña. Esta figura de aquí se va desplazando de manera vertical y como pueden ver se ve como si tuviera patitas y va escalando en una pared. Bastante curiosa. Pasando ya a las cosas más hardcore que me ha tocado ver que hagan en Conway's Game of Life, tenemos esta creación de aquí, que es un reloj digital, que lo crean o no, funciona bien. Le voy a dar correr. Ahorita lo puse acelerado, le puse, como pueden ver acá arriba, le puse el step en 512 para que haga varias generaciones en fracciones de segundo, porque precisamente quería que vieran que sí cambia. Es un reloj que sí va a ir cambiando los minutos, sí va a ir incrementando las decenas apropiadamente. Y digo, aquí quizá no tenemos tanto tiempo de esperar, pero esto eventualmente va a cambiar a la 1 a.m. Entonces, perdón, 1 p.m., ahorita están 12 p.m. Entonces, es un reloj completamente funcional, que igual alguien se puso a hacer esto píxel por píxel para dar precisamente este efecto, utilizando herramientas como lo son los gliders. De hecho, si se fijan, por ejemplo, aquí en la zona de arriba tenemos una producción de gliders que sale cada cierto tiempo. De repente pueden ver que sale alguno disparado. Aquí se vio. Sale alguno disparado por acá. Entonces, básicamente están jugando con el timing para que en este caso pueden ser cada 60 segundos, lanza un glider para que provoque otra reacción en cadena que a su vez haga que cambien exactamente los dígitos que tienen que cambiar. Entonces, me pareció bastante asombroso. Otra cosa que hicieron fue jugando con el principio de la pistola de Gosper que dispara planeadores. Inventaron, o más bien representaron diferentes compuertas lógicas como la de AND, la de OR, la de XOR, y combinando estas compuertas lógicas crearon una máquina de Turing. Es decir, el juego de la vida es Turing Complete. Puedes desarrollar computaciones complejas en él. Aquí le voy a dar correr. Igual, en esta máquina de Turing no hay muchas cosas que podemos visualizar, excepto ver que es algo muy complejo, pero por explicarles nomás qué es lo que está haciendo, esta sección de abajo, el cuadro de abajo, es una máquina finita de estados. Y lo que tenemos acá arriba es el stack, y estas cosas que parecen corchetes que están aquí es el contador del stack. Es como un apuntador que está ahí. Entonces, básicamente lo que está haciendo es pasar en esta máquina de estados finita, que tiene 3 estados, y va ciclando entre ellos. Es todo lo que está haciendo esta máquina de Turing. Pero igual, pues bastante asombroso. De hecho, alguien creó una computadora de 8 bits programable en Game of Life, nomás que esa animación no la puedo correr porque mi máquina no la aguanta. Sorry, se las debo.
pero igual, tengo otras creaciones por ahí interesantes. El metapixel. El metapixel es una figura que es básicamente como una representación de un pixel, pero a mayor escala. Está obviamente formado por diferentes figuras con píxeles de Game of Life. Y tiene la particularidad, o sea, la figura se ve bastante imperfecta, ¿no? Pero tiene la particularidad de que puede ser encendido. Podemos mandarle una señal con un planeador para que se encienda y muestre ahora el píxel como coloreado. Entonces, ahorita si le doy run, pues pueden ver nomás que está operando, porque obviamente tiene que haber movimiento en esta figura esperando a que llegue el planeador. Y para verlo encendido, vamos a ver este otro ejemplo de acá. Ese es el metapixel vivo. Ese es un metapixel que está produciendo ya estas cadenas de planeadores. Y si hacemos zoom out, van a poder ver cómo se ve como si fuera un cuadro pintado, como si fuera un pixel vivo. Ahora, ¿por qué es importante poder hacer eso? Pues porque por ahí alguien se aventó la magnífica tarea. Esto lo voy a poner en video porque igual en mi máquina no va a correr muy bien. Pero alguien se dio a la tarea de crear el juego de la vida en el juego de la vida. Entonces, basándose en la creación de metapíxeles, hicieron toda una rejilla y le agregaron las reglas para que tú pudieras decidir cuáles están coloreados y fuera evolucionando de acuerdo a eso. El video es un poquito lento, va haciendo zoom out ahorita, pero ya pueden ver ahí 2 píxeles que están operando. Como pueden ver la cadena de planeadores, esos 2 píxeles en este momento se encuentran vivos. Conforme vamos haciendo zoom out en este video, también se va acelerando las generaciones para que podamos ver las evoluciones que van a tener los píxeles. Entonces aquí ya está empezando a agarrar forma. Ya estamos viendo ahí que ya son varios cuadrados. Ya estamos viendo que 3 abajo están vivos. Ya estamos viendo uno más abajo. Y aquí ya van a empezar a poder apreciar el metajuego de la vida. O Liveception. También lo conocen como Liveception porque Inception, ya saben. Aquí ya podemos ver la evolución de la figura. Entonces, esto es el juego de la vida creado en el juego de la vida. ¿Ok? ¿Y cuál era la razón para hacerlo? Simplemente porque podían. ¿Por qué no? Otro caso particular que hay de cómo creamos arte a partir de código viene de Deep Dream. Deep Dream es un programa de visión artificial, o también se le conoce como Computer Vision, que usa una red neuronal convolucional para detectar caras y otros patrones en fotografías. Fue creado por estos señores en Google. Y la razón por la que se hizo famoso no es porque lograra detectar acertadamente estas figuras, sino por el hecho de que tuvieron una idea particular que fue, oye, ya tenemos toda esta base de datos de cosas que podemos detectar en fotografías. ¿Qué pasa si utilizamos nuestra red neuronal, nuestro algoritmo en reversa? Y entonces, en lugar de buscar los patrones, provocamos que los patrones estén. ¿Por qué querríamos hacer esto? No sé si han visto estas clásicas escenas en series de policía computacional o en películas en las cuales tienen una foto borrosa y quieren que se vea más clara y le dicen nomás, sí, mejora la foto y da como 3 botones y ya mejoró la foto automáticamente, ¿no? Entonces, esos señores querían hacer lo mismo. Querían que partiendo de una fotografía toda esta información, todo este entrenamiento que le dieron a la red neuronal, a esta inteligencia artificial, sirviera para poder hacer más nítida la imagen, para poder aclarar esos detalles borrosos. Entonces, pues hicieron el experimento. Y partiendo, por ejemplo, de esta fotografía, que es una fotografía de unas medusas, que como pueden ver, se alcanza a distinguir lo que es, pero sí tiene detallitos que están un poco borrosos, no está del todo nítida. La corrieron por el algoritmo en reversa. Y lo que salió fue esto. Como pueden ver, el experimento fue un fracaso, se podría considerar un fracaso, no volvió la imagen más clara de ninguna manera. De hecho, forzó que hubieran algunos animales, pueden ver ahí quizá algo que parece una foca, ahí hay algo que parece como una especie de ornitorrinco, aquí algo que parece una botella, aquí parecen unas como torres o puntas de edificios, rascacielos. Entonces, todo lo que sabía encontrar este algoritmo lo trató de poner ahí de alguna manera, ¿no? Trató de forzar que estuviera ahí. Esto es el resultado de pasar la imagen 10 veces por el algoritmo en reversa. Si lo pasan 50, el resultado es Como pueden ver, ya no sabemos para nada de qué foto partió.
y cada vez se va volviendo como que los detalles mucho más psicodélicos. Digo, si han tenido experiencias con psicodélicos, podrán recordar este tipo de colores, y de hecho es una de las razones por las cuales le pusieron Deep Dream al algoritmo, porque son como cosas que nomás puede haber en los sueños. Si pasamos la famosa pintura de Starry Night, de la noche estrellada, por el algoritmo, nos da algo como esto. Entonces, como pueden ver, a pesar de que está como al final de cuentas forzando todas estas imágenes, hay un cierto sentido de arte en esto. Sí parece que es como la creación quizá consciente de alguien, se podría considerar un tipo de arte súper abstracto. Si, por ejemplo, esta fotografía es 3 personas en una alberca, como pueden ver, igual no guarda ninguna similitud con aquello de lo que nace, excepto que podemos ver como que aquí están las 3 caras, aunque aquí parece que esta persona de medio abrió mucho la boca y estaba sacando la lengua o algo así, realmente no sé. Pero pues sí, al final de cuentas no se parece nada al original. Ahora, hicieron modificaciones de este algoritmo para poder determinar, dame la foto donde tú quieres que encuentre la imagen, pero no voy a buscar todo lo que yo tengo en mi base de datos, sino tú específicame lo que tú quieres que encuentre, o más bien que fuerce que esté en la imagen. Entonces, el resultado es, por ejemplo, en este caso, tenemos una fotografía de un leopardo, tenemos una fotografía de una estructura como metálica, y si queremos meter la fotografía del leopardo ahí, el resultado es este. Y como pueden ver, el resultado es bastante estético, por lo menos a mí sí me gustó. Se ve como si hubiera sido creado así a conciencia. Y de hecho, pues mucha gente empezó a jugar precisamente con este efecto. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que el proyecto de Deep Dream no fue un fracaso, porque sí fue utilizado por la gente y con gusto. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, aquí tenemos la foto de una lechuza y tenemos un incendio. Entonces, si tratamos de meter la foto de la lechuza en el incendio, obtenemos esto. Igual, o sea, se ve como una imagen bastante padre que alguien hizo a conciencia, pero en realidad fue la inteligencia artificial. Todas estas imágenes fueron generadas en esta página, en un generador de Deep Dream, al cual pues, pueden entrar, hacer su cuenta y hacer todos los experimentos que quieran. Por ejemplo, un experimento medio tonto que hice fue tomé mi foto de perfil, tomé la foto del logo de Bunsan y traté de meter mi foto de perfil en el logo, y el resultado fue este. Entonces, estoy seguro que ustedes se les va a poder ocurrir alguna mejor idea, algún arte más bonito. Entonces, pues ahí les dejo el enlace. Bueno, ya hablamos de de arte que podemos crear a partir de código. Ahora hablemos de cómo podemos considerar al código como un arte. Bueno, obviamente podemos ver el caso más obvio, que es tenemos mal código contra buen código. Tenemos mal código o conocemos como mal código aquello que está ofuscado, que no tiene quizá los mejores nombres de variables, que está revuelto de una manera que no es legible. Pues en la profesión de programador sabemos que tenemos un poquito de artesanos y tenemos que diseñar el programa para que otras personas lo puedan leer fácilmente, para que lo puedan recorrer, para que lo puedan modificar. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, el código de la izquierda podríamos decir que es mal código. Estoy seguro que nadie de ustedes va a saberme decir qué es lo que hace eso. Y el código de la derecha es buen código porque podemos leerlo, tiene incluso algunos comentarios de aclaración y los nombres de las variables son palabras completas. Entonces, entendemos lo que hace y podemos leerlo por ello. Entonces, pero que quiero ir un poquito más allá de esta perspectiva de únicamente catalogar el código como bueno o malo por si es legible, y empecemos a hablar de cómo la manera como lo estructuramos puede darle este sentido artístico. Y así, entonces, llegamos a este concurso, que es The International Obfuscated C Code Contest, que es un concurso donde envían código C ofuscado. Y la idea del concurso es precisamente esa, manden código ofuscado. ¿Por qué? Porque quieren encontrar como usos ingeniosos del lenguaje, y también quieren ver qué tan artística se puede poner la gente con ello. Las metas que ellos listan en su sitio, que estoy poniendo ahí, que es ioccc.org, son estas 5, que es primero, escribir el programa C más oscuro u ofuscado dentro de las reglas. 2, mostrar la importancia del estilo de la programación en una manera irónica. 3, expresar los compiladores de C con código inusual. 4, ilustrar algunas de las sutilezas del lenguaje C. Y 5, proporcionar un foro seguro para mal código C. Es decir, si a ti te gusta realmente escribir código feo o con todas tus variables te gusta que tengan una sola letra y realmente es algo que te llama, ese es el lugar para ti. Ese es el concurso al que deberías inscribirte. ¿Cómo se ven el tipo de programas que envían este concurso? Se ven algo como esto.
Este, por ejemplo, es del autor Óscar Toledo Gutiérrez, es mexicano de hecho, y esto es un motor de ajedrez, aunque no lo crean. En estos poquitos caracteres hizo un motor completo que les puede ganar en un juego de ajedrez. Bueno, tal vez no a todos, pero sí le gana al usuario promedio. Y pues nomás lo pasas por el compilador de C. De hecho, aquí en su sitio viene la guía completa de cómo lo realizó, vienen el makefile para que lo compilen, etcétera. Y pues básicamente esto es el programa. De hecho, ganó en el 84 o algo así. Sí ganó un premio por esto. Y como pueden ver, aquí pues todo está súper compacto, es difícil de leer, pero hay detallitos escondidos interesantes incluso en el código, como por ejemplo, cómo nombró las variables aquí. Aquí se creó la palabra chess combinando estos nombres de variables y acá está su apellido, Toledo. Entonces, sí puedes esconder como que algunos detallitos, ¿no? Y esos guiños te dan ciertos puntos en el concurso. Otro caso que me pareció más artístico es este. Este es un script de C que lo que hace es calcular el valor de pi y lo hace mirando su propia área, que estoy hablando ahorita del área que se forma con estos caracteres que están acá. Entonces, te da un valor de pi, digo, bastante cercano para el ingenio que utilizó aquí, y de igual manera fue uno de los ganadores del 88 en este caso. Si lo quieren compilar, igual aquí está su makefile para que puedan ver que trabaja, y pues da como resultado el valor de pi. Pero el caso que más me llamó la atención mientras estuve haciendo la investigación fue este del 2015 de Chris Mills. No sé si ustedes le encuentran forma al código y a cómo está formado, pero probablemente se puedan dar cuenta de lo que hace si vemos, lo vamos a compilar, si vemos lo que hace cuando lo compilamos. Es un Flappy Bird que puede correr en terminal. Entonces, este tipo de cosas precisamente es lo que mandan al concurso. La verdad, es bastante entretenido leer las cosas que envían, sobre todo porque no solo se quedan en el arte que tiene el código y cómo lo estructuran, sino que a veces le dan esta conexión interesante con aquello que hace, ¿no? Como en este caso particular. Por ahí en alguno de los años, alguien envió un programa y envió un compilador acompañándolo y dijo, este programa tiene la particularidad de que si lo compilan con este compilador que les estoy enviando, va a dar como resultado su propio código. Entonces dijeron, ok, va. Y resulta que el programa que él mandó era un archivo de 0 bytes, era un archivo vacío. Y el compilador que envió tiene la particularidad de que compila C, pero si detecta que el input que le das es un archivo vacío, pues te regresa nada. Entonces cumple con lo que dijo exactamente, ¿no? Provocó que los organizadores del concurso cambiaran las reglas y dijeron, no, pues eso se va a considerar trampa. Entonces, sí puedes hacer un programa que imprima su propio código y se consideraría algo válido, pero no puedes basarte en que sea un archivo vacío. Y así es como nace el concepto de Quines, programas que imprimen su propio código. Y otra cosa que se consideraría trampa, que pudiera ser lo obvio que uno pensaría si intenta hacer uno, es no se vale hacer que el programa lea el archivo desde disco y luego lo lance por standard output. Entonces, eso se considera trampa. Realmente el programa tiene que estar estructurado de una forma ingeniosa para que termine produciendo exactamente el código fuente que lo formó. Y así tenemos, por ejemplo, estos tres casos. El primero es un Quine hecho en C, que precisamente, si ustedes lo evalúan, va a dar como resultado un string que contiene todo este texto tal cual como está, tal cual el código fuente. Se basa en el uso de format, en este caso, y el uso de printf. Entonces, con printf le están dando formato a este string y, por ejemplo, el 34 que está aquí es el código ASCII para las comillas, es como las están insertando ahí. Y pues la S es lo que le están asignando este string por completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el truco está en que mandan a imprimir este string que contiene esta representación. Esos 34 los meten aquí donde están estos porcentajes C y en el porcentaje S que está aquí, lo que están enviando es la S, la misma S que está acá. Entonces ya al final cuando terminas de imprimir esto, pues te da exactamente este resultado. Con Go hicieron algo muy similar, nada más que aquí utilizaron esta especie de template. Y aquí el carácter extraordinario que tuvieron que poner fue el backtick, que está aquí, que de hecho es el 96 que están poniendo acá. El 96 es el código ASCII
del backtick. Y pues la idea es similar. Tienes este string que se asemeja a esto que tienes acá y simplemente acá insertas lo que viene aquí. En Lisp, la misma idea, ¿no? Estás utilizando format. Luego tenemos este caso para Python y este caso para JavaScript. De hecho, el caso de JavaScript hasta se ve medio tramposo porque se basa en una característica muy particular de JavaScript, que es que todas las funciones tienen el método toString y entonces las podemos convertir en string y obtener su código. Esto de aquí, pues como estoy ahorita presentando en un browser, puedo mostrarlo. Si lo pongo aquí en consola, pueden ver que lo que me da es tal cual el resultado del código fuente, ¿no? Igual no se ve ingenioso por lo mismo que está utilizando toString. Esta opción se ve un poquito más ingeniosa, que ya hace uso de S6. Igual está haciendo lo mismo porque de hecho está asignando toda esta función, la está asignando a guión bajo y guión bajo lo está metiendo en un string, interpolándolo y al final de cuentas eso es como llamar toString, ¿no? Pero aquí no se ve tan aparente y por lo tanto se ve ingenioso, ¿no? Si lo corremos, aquí pueden ver que igual el resultado pues es el mismo, ¿no? Está imprimiendo el código fuente. Bueno. Otro tipo de programas interesantes es los polyglot. Polyglot, como el nombre lo dice, políglota, es un código fuente que puede ser interpretado o compilado en más de un lenguaje. Entonces, este caso particular que estoy mostrando ahorita en pantalla puede ser reconocido como C, puede ser reconocido como C++. Aquí no vieron ningún cambio en la sintaxis porque es como la misma. Este es el caso de Perl. Si lo pasamos por Ruby se ve así. Si lo pasamos por Python se ve así. ¿Ok? Y puede ser interpretado por todos estos compiladores o intérpretes. Y el resultado que da depende obviamente de cómo lo interpretaron. Entonces, aquí vamos a mostrar el ejemplo. Grabamos este archivo como polyglot.c para que el compilador de C no se rehúse a compilarlo. Lo compilamos para C y ejecutamos el resultado. Y lo que vamos a obtener es C. Ahora lo compilamos para C++, análogamente, y esperamos obviamente que el resultado sea C++. Esos porcentajes que ven ahí es porque no hay un salto de línea al final de esa impresión, entonces CTSH me lo pone. Ahí está con Ruby. Ahí está con Python. Ahí está con Perl. Como pueden ver, mismo código exactamente, hay diferentes outputs y cada uno hace match con aquello que lo leyeron, ¿no? Entonces, bastante interesante, artístico, obviamente no lo acomodaron con ninguna utilidad otra que mostrarlo. Y de la combinación de lo que es un polyglot y un quine sale un polyquine. Un polyquine es polyglot en cuanto a que puede ser interpretado o compilado en múltiples lenguajes y también es un quine en cuanto a que va a imprimir su código fuente. Entonces, cuando lo pasemos por los diferentes lenguajes, cada uno de ellos, el resultado que nos tiene que dar es exactamente todo el código fuente, incluso las partes que no podía interpretar. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo con C, es como se ve. Así se ve con Ruby. Así se ve con Python 2 en específico, porque está haciendo uso de print sin paréntesis. Con Perl, con PHP. Y vamos igual que el caso pasado, para que no me crean, vamos a compilarlo y a correrlo con los diferentes programas. Entonces, aquí lo vamos a compilar para C. Ignoren el warning, digo, da igual. Con Ruby, con Python 2, Perl, PHP. ¿Okay? Y en todos los casos imprimió su propio código fuente. Entonces, igual llevaron esta idea a otro nivel en el momento que se las ingeniaron para lograr esto. Obviamente hicieron uso de particularidades de los diferentes lenguajes para provocar que algunas cosas sean consideradas comentarios y otras cosas strings, pero aún así el hecho de que hayan logrado hacer esto, la verdad llama bastante la atención. De igual manera es un código feo, es un código que no es legible, es un código ofuscado, pero termina creando algo que más de uno va a decir, wow, qué divertido está que pudiste hacer eso, ¿no? Y hablando de este mismo concepto, vamos a llevarlo a otro nivel todavía, con algo que se llama Quine Relay. Quine Relay es un programa en Ruby que produce un programa en Rust, que genera un programa en Scala, que genera un programa en Scheme. Y así se va 128 lenguajes en total, hasta que vuelve a Ruby.
El resultado del programa número 128 es el código original en Ruby. Entonces se va en un ciclo completo. Precisamente por este ciclo que cumple, le dan también el nombre de Ouroboros Swine. El Ouroboros es la serpiente que se come su propia cola, o también dragón que se come su propia cola en algunas mitologías. Entonces, no es de extrañarse que el código fuente de este programa se ve así. Y el logo que le pusieron a este programa, lo pueden ver en el repo que estoy ligando ahí, es este. Y en este logo podemos ver los 128 lenguajes y la manera como se están conectando entre ellos. Y digo, no le bastó con conectarlos entre sí, los puso en orden alfabético, como pueden ver ahí. Por ejemplo, aquí está Ruby del lado izquierdo, que es con el que partimos. Se va Rust, Scala, Scheme, Syllab, Set, Shakespeare, Slang, Smalltalk, Squirrel, y se va dando toda la vuelta, ¿ok? Todos los lenguajes que están aquí los producen. Y digo, algunos lenguajes de los que están aquí son muy conocidos, muy antiguos, como, no sé, tenemos el caso de Java, acá están los Perl, acá está PHP, pues tenemos Ruby, tenemos como Lisp, tenemos aquí Elixir, pero también hay algunos lenguajes que quizá no logren identificar ahorita, como por ejemplo False, o por ejemplo Shakespeare, o lenguajes como esos, o sea, lenguajes que suenan extraño. Y es precisamente por eso que llegamos al tema de lenguajes de programación esotéricos, que son lenguajes de programación que no son muy conocidos y de hecho por su estructura no están hechos para utilizarse en trabajo real. Realmente están hechos simplemente por diversión, porque la gente los vea, les parezca divertido lo que logran hacer. El primero que les voy a mostrar el día de hoy se llama BrainFuck. Y BrainFuck es de hecho uno de los más famosos de los lenguajes esotéricos. Opera con principios súper básicos. En este caso, tiene un arreglo de celdas de memoria que todas están en 0 y tiene un puntero que inicia en la primera posición. Y de ahí tienes 8 operaciones básicas que están representadas por esos caracteres. Con el mayor que nos movemos a la derecha con el puntero, el menor que nos mueve a la izquierda, el más incrementa la celda en la que estamos, el menos la decrementa. El punto toma el valor que está en la celda actual y lo imprime como si fuera ASCII. La coma recibe un carácter de estándar input. El corchete que abre lo que hace es iniciar un loop. Entonces, si la celda en la que está el puntero en ese momento está en 0, se va hasta el corchete que cierra. Si no, pues va a irse por todas las instrucciones que estén en medio. Y el corchete que cierra lo que hace es que si la celda en la que está en ese momento no es 0, se va de nuevo al corchete que abre y así es como se hace el loop. Entonces empieza uno a jugar ya con el apuntador para provocar que se haga la instrucción el número de veces que uno desea. Así se ve el hola mundo de BrainFuck. ¿Okay? Como pueden ver, súper ofuscado, no se puede entender qué es lo que hace. Digo, tiene un poquito de syntax highlighting, entonces tenemos de perdida colorcitos, pero pues todo lo que sabemos es que está cambiando de posiciones en memoria, incrementando, quitando y está volviéndose en un loop, ¿no? Pero pues tenemos la versión explicada de esto. Como BrainFuck solamente hace uso de esos 8 caracteres, todos los demás caracteres que pongan en su código se considera comentarios. Entonces podemos hacer esto. Eso sigue siendo código de BrainFuck válido. Podemos simplemente poner texto donde nosotros queramos. Entonces aquí viene la explicación, es para darnos una idea de lo que está haciendo. La primera línea, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que iniciando en la celda 0, estamos asignándole un 8, es decir, estamos haciendo 8 incrementos en la celda. Luego estamos iniciando con un ciclo. Como en este caso el apuntador está en la celda 0, sabemos que el apuntador no es 0, por lo tanto va a entrar aquí. Ya estando aquí, empieza a jugar a aumentar diferentes celdas. En este caso, se mueve a la celda 1 y le aumenta 4. Y aquí inicia otro loop distinto, ¿ok? Donde va a sumar 2, 3, 4, 1 a las celdas 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Y eso lo va a hacer 4 veces porque este loop lo repite 4 veces. Aquí, como pueden ver, se está moviendo a la posición donde estaba al iniciar el loop y le está quitando 1. Y de esa manera está va empezando desde 4, yendo hasta el 0 y luego continúa para acá. Y es el mismo truco que realizan aquí al inicio, que comenzaron con 8. Aquí termina cambiando esa celda del inicio, quitándole 1 y entonces hace esto 8 veces. Todo eso es un truco para aumentar poquito esas celdas y que se multiplique por 4 o por 8 y llegar a números mayores sin tener que escribir demasiado. En la segunda parte del Hola Mundo terminamos entonces con esos valores en estas celdas. Como pueden ver, nomás estoy utilizando 6 celdas para el Hola Mundo. Y ya en lo que resta de la operación,
es simplemente hacer que diferentes celdas tomen valores de caracteres. Por ejemplo, la celda 2 ya tiene el valor 72, que es una H. Entonces, lo que hace es mandar a llamar el punto y lo imprime en pantalla. Para la celda 3, por ejemplo, el valor que tenía era 104. Entonces, lo que hace es quitarle 3 para que sea 101 y sea la E. Y eso sucesivamente va haciendo esos trucos para llegar a imprimir todos los caracteres que necesita, ¿no? Y eso es BrainFuck. BrainFuck provocó que se crearan otros lenguajes basándose en el mismo principio, que es con esta idea súper básica de lo que es mover una apuntadora a diferentes posiciones, incrementar y decrementar, podemos formar cualquier programa. Entonces, crearon lenguajes que hacían una traducción de los símbolos de BrainFuck a otros comandos. Es el caso de Roadrunner. Roadrunner toma su nombre del personaje de los Looney Tunes, del Correcaminos. Y básicamente es una traducción de los diferentes símbolos de BrainFuck a la palabra MIP, que es lo único que puede decir el Correcaminos, pero escrito de diferentes maneras, utilizando diferentes mayúsculas y minúsculas. Entonces, como son 4 letras que forman la palabra MIP, entonces tenemos ya las 8 combinaciones posibles, que son los 8 comandos que tenemos en BrainFuck. Entonces, cualquier programa que podamos hacer en BrainFuck, que de hecho es cualquiera porque es Turing Complete, lo podemos hacer en Roadrunner, y así se ve el Hola Mundo. Esto es básicamente una broma, obviamente nadie va a querer desarrollar algo en este programa, ¿no? Pero sí llama bastante la atención el cómo de bloques tan básicos, de bloques tan sencillos, podemos llegar a crear cosas tan complejas. Y de hecho ejemplos como ese lo tenemos en la naturaleza, como es el caso del código genético. En nuestro ADN tenemos 4 bloques principales, que son la adenina, la tiamina, la citosina y la guanina. Y con esos 4 bloques fundamentales formamos cosas tan complejas como el cuerpo humano. Entonces, no es de extrañarse que de hecho el siguiente lenguaje esté basado en el código genético, que es DNA Sharp. DNA Sharp es un lenguaje de programación que tiene 16 comandos principales, que se forman por los diferentes acomodos que puedes tener de las parejas válidas de ADN, que son AT, TA, GC o CG. Entonces, ya con eso formas estos comandos que están aquí. Los de la primera mitad, como pueden ver, simplemente se mapean a lo mismo que hace BrainFuck, pero dotan al lenguaje de cosas extra, agregándole algunas operaciones que tenemos en C. Por ejemplo, aquí ya tenemos el concepto de NOP. Podemos simplemente gastar un ciclo en no hacer ninguna operación. Podemos obtener un valor del estándar input y convertirlo a entero, no necesariamente trabajarlo como un carácter. Y también podemos obtener imprimir el valor como entero, era el anterior y este es obtenerlo. Y también podemos mover el puntero a otro puntero que tengamos o poder moverlo como más cantidad de posiciones sin necesidad de tener que escribir el mismo carácter muchas veces. Entonces, eso es DNA Sharp. El Hola Mundo de DNA Sharp se ve así. Como pueden ver, solamente van a encontrar esas 4 letras mezcladas en todo el código. Pero, obviamente, alguien tenía que llevar esto a otro nivel y hacerlo un poquito más estético. Y resulta que el lenguaje considera que lo escribas en forma de hélice. Entonces, este es el mismo Hola Mundo, pero escrito en forma de hélice. Sigue siendo válido, el compilador lo sigue reconociendo. Pero, pues aquí ya se asemeja a las hélices de ADN, ¿no? Mucho más bonito. Otro caso interesante es el de JSFuck. De igual manera toma el mismo principio que BrainFuck, pero no se basa en las mismas operaciones, solo toma la inspiración. JSFuck es un subconjunto de JavaScript y solamente usa 6 caracteres, no 8, 6 caracteres, que son el más, el signo de exclamación, los paréntesis y los corchetes. ¿Ok? Y con esto hace lo que sea. Esto es el Hola Mundo en JSFuck. Como era de esperarse con algo que solamente usa 6 caracteres, pues tenemos un código inmenso. Pero lo interesante de esto es que, pues como es un subconjunto de JavaScript, es JavaScript válido. Eso significa que si ahorita, por ejemplo, abro los DevTools y tomo todo este código y lo pego aquí y le doy Enter, aquí tengo mi Hola Mundo. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto ocurre? Pues de hecho la respuesta es muy sencilla. JavaScript. Este tipo de cosas solamente pueden pasar en JavaScript. El principio por el cual podemos desarrollar de esta manera es que en JavaScript todo programa que tú ejecutas se puede ver como un string que simplemente vas a evaluar. Entonces, por ejemplo, si tenemos el código console log hello world, que es lo que terminamos ejecutando acá, es lo mismo que escribirlo como
function, que es un constructor de funciones, pasarle el string que contiene esta operación y luego ejecutarlo. Entonces, esto nos genera una función con este cuerpo y aquí la estamos evaluando. Entonces, esto es como si hiciéramos un eval. Ahora, ¿cómo podemos acceder a function, al constructor? Pues si nosotros tomamos un arreglo vacío, en JavaScript tenemos la notación de corchetes para acceder a propiedades, entonces podemos pasarle el string map o cualquier función de un arreglo, y si a esto le ponemos corchetes y le ponemos el string constructor, lo que vamos a obtener es function. Y entonces a esto luego podemos encadenarle otro string y evaluarlo. Pero pues aquí no es necesario que me crean. Si copio esto de aquí, igual lo pongo en el DevTools, lo pego aquí, le pongo paréntesis y luego le pongo, no sé, console log 1, lo cierro. Y esto de aquí es la función que lo pone. Entonces, luego si le pongo los paréntesis para que lo evalúe, ya me da el 1. Entonces, básicamente de este principio es que JSFAC logra funcionar. Pero ahora, falta aquí un componente clave, que es, ok, ya sabemos que con corchetes y string podemos hacer lo que sea. Ok, ¿cómo hacemos los strings utilizando solamente esos símbolos? Pues resulta, pues JavaScript tiene coerción de tipos, entonces no debe ser tan difícil provocarlo. De hecho, por ejemplo, les voy a mostrar las instrucciones para hacer la letra A. Primero que nada, podemos considerar que podemos obtener la letra A del string false en la segunda posición. Eso quiere decir que la A la podemos escribir como false y luego corchetes 1. Entonces ya del string vamos a tomar solamente el carácter A, que es el que nos interesa. Para obtener el string A, lo que podemos hacer es sumar el valor false a un arreglo vacío. Como JavaScript va a ser coerción de tipos, lo que va a hacer es convertir ambos a string. Y como vamos a convertir en string, pues nos va a dar como resultado false, porque el arreglo vacío se va a hacer un string vacío. Entonces, ahora tenemos esto. Ahora, para producir ese valor de false, podemos simplemente negar, aplicar el signo de exclamación a un arreglo vacío, que como es un objeto va a ser truthy, por lo tanto con el bang va a ser falsy, o sea, se va a hacer false. Y con eso tenemos esto. Ahora, solamente nos falta cambiar el 1. El 1 puede ser escrito como más true, porque el más lo que va a hacer es tratar de hacer coerción de tipos y va a hacer que true se vuelva numérico. Entonces, esto podemos escribirlo así. Y ahora, ¿cómo obtenemos el true? Pues si false es negación corchetes, entonces true debe ser doble negación corchetes. Y terminamos. Esto de aquí es la letra A. De igual manera, para que no me crean, vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo en el DevTools. Y pueden ver aquí que da como resultado la letra A. Ok, ya pasando a lenguajes con doble sentido, no doble sentido como albur, sino doble sentido como diferentes significados. Tenemos Chef. Chef es un lenguaje de programación en el que los programas que realizas también son recetas de comida. Esto, por ejemplo, es el Hola Mundo en Chef. La manera como trabaja es que los diferentes bloques que tú utilizas para una receta les va dando diferente significado. Por ejemplo, en los ingredientes tú declaras variables y los valores que les dan tienen que ver con las cantidades que tú pones de ese ingrediente en la receta. Y luego en el método o en las instrucciones ya te encargas de hacer algo con ellos, sumas, restas, multiplicaciones, cosas así. Cosas, por ejemplo, como decir, obtén tal cosa del refrigerador es leer estándar input, ¿entiendes? Entonces, el poner algo en el mixing bowl es hacer algo con estas cosas, ¿no? Empezar a operarlas. Ponerlo en el baking dish es regresarlos al usuario, cosas así. Entonces, todo esto que pudiera pasar como una receta realmente termina traduciéndose en un programa que puede ser ejecutado. Ahora bien, esto de aquí es el Hello World, ¿no? Y lo podemos evaluar como tal. De hecho, aquí está una liga de un intérprete de Chef al cual le podemos pegar ese string de aquí. Aquí vamos a ver el output. Lo pegamos, le damos correr y aquí pueden ver Hello World, ¿okay? Con los tiempos que tardó y todo. Nomás para que vean que sí es código. Ahora, les comentaba, sí, esto sabemos que evalúa, pero en realidad no es una receta apetitosa. Si leen la receta, está combinando cosas que normalmente no combinaríamos simplemente en un bowl y lo empiezan a revolver así el salmón, la mostaza Dijon, los zucchinis, los huevos, el aceite, la manteca y simplemente es como ponlo en el baking dish. Es como, no suena que quedaría un soufflé muy rico o no es el tipo de sabores al menos a los que estamos acostumbrados. Entonces, un usuario que leyó sobre Chef dijo, no, creo que podemos hacer un mejor trabajo. Este usuario se llama Mike Ward y él desarrolló un Hello World que también imprime Hello World tal cual,
pero que también hace un pastel de chocolate con salsa de chocolate y lo hace bien. Es decir, si ustedes siguen esas instrucciones en su cocina, de verdad van a obtener un pastel de chocolate. Y si lo corren en el compilador, de verdad va a decir hola mundo. Entonces, aquí ya es donde entra el doble sentido de una manera bastante ingeniosa. Es algo que puede estar perfectamente disfrazado en dos dominios, el dominio de la programación y el dominio de la cocina. Otro ejemplo como este es el caso del lenguaje Shakespeare que vimos en el Uroboro. En el caso de Shakespeare, es un lenguaje de programación que tiene la particularidad de que todos los programas son obras de teatro. Es decir, la manera como está estructurado es como puestas en escena. Por ejemplo, es el Hola Mundo. Aquí, por ejemplo, tú presentas a los personajes son variables a las cuales les puedes asignar un valor y esos valores dependen de los adjetivos que le des. Si el adjetivo, por ejemplo, es considerado positivo o neutral, se le agrega 1. Como por ejemplo, el hablar de que alguien es guapo, le agregaría 1. El hablar de que es una persona carismática o que es una persona noble, le agrega 1. Pero el agregarle adjetivos negativos, es decir, cuando los personajes están insultando, por ejemplo, le quita 1 a su valor. Entonces, por ejemplo, decir que alguien es malvado, pues le resta 1. Entonces, ya con esto van formando obras que dividen en actos y escenas. Entonces, por ejemplo, en este caso está dividido aquí en 4 partes porque era muy largo, pero más o menos se va viendo así. Si ustedes lo leen, probablemente ahorita no le encuentren tanta coherencia, pero al final de cuentas es la estructura que tiene, ¿no? Decir cosas como speak your mind, como habla de lo que hay, lo que tienes en mente, es lo que hace que imprimas en standard output, por ejemplo. Entonces, no sé, es otro caso como muy, muy ingenioso de cómo puedes tener la misma pieza de información perteneciendo a dos dominios. Y para finalizar con los lenguajes esotéricos, uno de los casos más que considero más interesantes y más bonitos es el caso de Pit. Pit es un lenguaje de programación en el cual los programas parecen pinturas abstractas. Funciona con transiciones de colores, tiene diferentes como secciones de colores en su código, entonces realmente su código es una imagen, y la transición que hay entre estos colores es lo que va provocando diferentes comandos. Usa 20 colores principalmente, el blanco, el negro y esos 18 que les muestro en pantalla, que son 6 tintes distintos, con cada uno con 3 diferentes niveles de luminosidad. Y los cambios entre estos valores es lo que provocan los comandos. Como les decía, por ejemplo, puede un color, si hay una transición, por ejemplo, de amarillo normal a, no sé, cian normal, entonces consideramos que hay una transición de 2, porque se tuvo que mover 2 lugares a la derecha para llegar a ese tinte. Siempre se mueve a la derecha y siempre se mueve hacia abajo. O, por ejemplo, si quiero ir del amarillo, del amarillo normal al amarillo claro, como siempre voy para abajo, tiene que haber 2 movimientos para llegar al de arriba. Entonces, de esa manera puedo combinar distintos colores y provocar diferentes números. Y esos números ya tienen una representación de lo que deben de hacer, que va así, dependiendo de los cambios. Si los cambios, por ejemplo, son de tinte, si es un paso nomás lo que se da, combinado con los cambios que haya habido de luminosidad, ya puede ser que se trate de una suma, una resta, una multiplicación. En el caso de 2 pasos, división, módulo, una negación y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a hacer switches, a duplicar cosas, a obtener un input del usuario o a darle un output al usuario. Entonces, ¿cómo se ve un Hola Mundo en Pit? Así. Este es el Hola Mundo en Pit. Y podría ser perfectamente un cuadro que ustedes pudieran colgar en su casa y si alguien que no sepa de qué se trata lo ve, solamente va a decir, ah, mira, qué loco, te gusta el arte abstracto, ¿no? Pero ustedes siempre sabrían que es un programa compilable que da el Hola Mundo. Pues para finalizar las conclusiones de mi presentación, primero, el ser humano no necesita razones prácticas para realizar tareas complejas. Llevamos nuestra creatividad y necesidad de expresarnos a cualquier dominio. Y la programación ha venido a potenciar no solo nuestra capacidad para resolver problemas de utilidad, sino también nuestra capacidad de crear belleza en lugares inesperados. Es todo. ¿Preguntas? Estoy leyendo el chat a ver si encuentro una, ¿eh?
¿Tienen preguntas, chicos? Estoy de acuerdo. Comenta Jorge Reyes Vázquez que faltó complementar con fractales. De hecho, sí. De hecho, en la primera sección de la presentación, que se trata de arte que creamos con código, sí me pasó por la mente el utilizar algún ejemplo de fractales, porque son definitivamente cosas muy bellas que hemos descubierto o generado. Y precisamente con el uso de herramientas de computación, hemos podido generar unos patrones súper interesantes. Ok, me pregunta Ángel Gallegos, ¿cómo descubriste esa parte de la programación? ¿Fue con el juego de la vida? No particularmente. El juego de la vida creo que lo vi en un video de YouTube de un canal que sigo que se llama Numberphile. Ahí fue donde lo descubrí. Y pues me clavé con el tema, me puse a investigar y realmente pues me fascinó. O sea, la verdad es un tema bastante impresionante. De hecho, en el simulador que les ligué en la presentación, trae una biblioteca de diferentes patrones que pueden cargar si quieren jugar. O sea, la verdad está bastante interesante. Y hay sitios completos dedicados nomás a teorizar al respecto y hablar de paso a paso cómo puedes generar cosas como cada vez más complejas. Entonces así me fui yendo y me fui interesando. El otro lado, más la parte como de lenguajes esotéricos, la descubrí porque en algún momento alguien mencionó BrainFuck. Dije, ¿qué es eso? Me metí a ver, dije, ¿por qué alguien haría esto? Y me dijeron, es que es un lenguaje esotérico. Lo dije, ¿qué son los lenguajes esotéricos? Y así me fui. Y cuando menos lo pensé, ya estaba viendo un montón de cosas interesantes. No todos los mencioné. Por ejemplo, como el caso del correcaminos, hay uno que se llama Chicken, que en lugar de usar mip, usa chicken en diferentes variantes. O otro que se llama Whitespace, que utiliza solamente espacios y tabs para generar código. Entonces, si tú abres el archivo, se ve como si no tuviera nada. Y cosas como esas. Ajá, como JavaScript o PHP. Sí, alguien sabe que no son mis lenguajes favoritos, entonces tal vez los pueden considerar como esotéricos. Oh, qué linda. Daniela Delgado dice, ¿por qué eres tan pro? No sé, porque tengo buenos amigos, yo creo. ¿Alguna otra duda? Pues parece que no. Y bueno, pues entonces damos por concluida la charla de Yusent. Muchas gracias, Yus. Y sigan a Yus en sus redes sociales, chicos, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias, bye.